Muy buenas tardes, estudiantes. Para comenzar a hacer la descripción debemos hacer un breve repaso y mencionar que los músculos, sus acciones musculares están determinadas por su posición anatómica. O sea que en el miembro superior un músculo que flecta tendrá de ubicación anterior respecto a una articulación. Un músculo que extiende se ubicará por posterior respecto a la articulación. Lo mismo pasa en la rodilla, ahora de manera invertida. Un músculo que flecta la rodilla tendrá ubicación posterior o un músculo que extiende la rodilla se ubicará por anterior. Para la flexión entonces debemos tener un músculo de ubicación posterior en el miembro inferior y un músculo anterior para extender. Lo mismo para el codo. Un flexor de codo ahora en el miembro superior debe estar de ubicación anterior en el codo y un músculo extensor de codo deberá tener una posición posterior respecto a esta articulación. Acá podemos notar que si un músculo va a flectar el tronco, tendrá que tener ubicación anterior, o un músculo que extenderá el tronco tendrá que tener ubicación posterior, como por ejemplo los erectores espinales son extensores de tronco, o los músculos del abdomen, como el recto anterior del abdomen, que será un flexor de tronco. Bien, entonces, a modo de resumen, la ubicación de un músculo va a determinar su función. En los miembros superiores, por lo general, un músculo de ubicación anterior es un músculo flexor. En el mismo miembro, de ubicación posterior, va a tener funciones extensoras. Respecto a si éste se ubica originándose en el epicóndilo medial, sus funciones serán flexoras y pronadoras. En cambio, un músculo epicondilio lateral, en el antebrazo o en el brazo, va a tener funciones extensoras y supinadoras. En el miembro inferior, un músculo anterior será extensor, un músculo posterior será flexor. Un músculo medial tendrá funciones aductoras y un músculo lateral tendrá funciones abductoras. Respecto a la miología del miembro superior, ya algo sabemos de esto, debido a que en la clase anterior hicimos una introducción a músculos que se originan en el tórax y se van a ir a insertar al miembro superior. Los volveremos a ver, más que nada para nombrarlos y volver a orientarnos anatómicamente respecto a su función. Recordar que los músculos del miembro superior tomarán origen o inserción respecto a la clavícula, a la escápula, al húmero, al radio y a la ulna, al esqueleto del carpo, al esqueleto metacarpiano o falángico. El primer músculo a conocer entonces, estudiantes, es este músculo grande, ubicado en la zona superficial del pecho o de la zona torácica, llamado pectoral mayor. Su origen es en el tórax, en la zona media, y en la zona lateral se va a ir a insertar sobre el húmero. Su función, por la dirección de sus fibras, es un músculo principalmente aductor de hombro. Bajo el pectoral mayor y ubicado casi relacionándose con la fosa axilar, vamos a tener o a disponer del pectoral menor, músculo que se dispone de la escápula hasta las estructuras torácicas, que serán las costillas y los cartílagos. La función de este músculo es adelantar la escápula, posicionarla hacia adelante. Siguiente músculo de ubicación en la axila, el músculo serrato anterior. Se describe desde la escápula también, desde el margen medial, y se digita con diferentes fibras musculares sobre el esqueleto torácico. Su función es ser el más potente adelantador o antepulsor de la escápula. Por la región posterior, dos músculos conocidos, el trapecio y el latísimo del dorso. El trapecio toma origen en los procesos espinosos vertebrales y su inserción es en la espina de la escápula, el acromion y la clavícula. En cambio, para el latísimo del dorso sus orígenes son más inferiores. Estaremos ubicándolo en los procesos espinosos torácicos, lumbares y la cresta sacra media, para luego disponer de sus fibras hacia el húmero. El trapecio, sus fibras superiores elevan la escápula, sus fibras inferiores la deprimen la escápula y sus fibras medias aproximan la escápula a la línea media. Respecto al latísimo del dorso, es un músculo que extiende el húmero, lo rota
medialmente y lo aduce. Esas serán las tres funciones del latísimo del dorso o dorsal ancho. Debajo del trapecio y del latísimo, en un segundo plano, tenemos al músculo romboides. Fíjense que las fibras musculares unen los procesos espinosos como su inserción y su origen lo vamos a tener en la escápula. Aquí tenemos al músculo y lo que hace es aducir las escápulas, llevar las escápulas a la línea mediana. Por acá tenemos al elevador o levantador de la escápula. Su origen está descrito en los procesos transversos de algunas vértebras para luego al ángulo de la escápula, al ángulo superior, elevar la escápula cuando se contrae. Primer músculo de la región del hombro. La región del hombro, la forma de esta región se describe a través de este músculo, llamado deltoides. El deltoides tiene un origen amplio en la escápula, en la espina, en el acromion y la clavícula, para luego ir a insertarse en el húmero, en su tuberosidad, llamada tuberosidad deltoidea. Este músculo es el más superficial de todos y se considera el motor primario o el más fuerte para realizar la abducción de hombro. Debajo del deltoides, o sea, luego de retirar el deltoides, se pueden apreciar músculos que están profundos a él, tanto el deltoides como el trapecio. Ambos músculos se deben retirar para llegar a esta región. El primero lo describimos desde su ángulo inferior hasta la diáfisis del húmero. Este músculo se llama redondo o teres mayor, redondo o teres mayor. Al observarlo, fíjense que este es su origen, esa es su inserción, y cuando él actúa, su inserción se acerca al origen, por lo tanto es un aductor de hombro. Lleva el húmero hacia la línea media, lo aproxima. Debajo del deltoides y debajo del trapecio vamos a encontrar un número importante de músculos. Son 4 músculos. En esta vista posterior vamos a describir 3. El primero de ellos se llama supraespinoso, el cual se origina de la fosa supraespinosa. Debajo de la espina, en la fosa infraespinosa, vamos a disponer del más grande de estos 3, el infraespinoso, y un músculo pequeño llamado teres o redondo menor. Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Estos 3 músculos se ubican por posterior, para luego por anterior disponer de un gran músculo llamado subescapular, el cual se origina de esta fosa subescapular de la escápula y se dirige al húmero, específicamente a su tubérculo o tuberosidad menor, todos los que están por posterior a la tuberosidad mayor. Pues bien, estudiantes, todos los que se ubican por detrás de la escápula y que se insertan en la tuberosidad mayor rotan lateralmente. En cambio, aquellos que se ubican, o solo este músculo de ubicación anterior, rota medialmente. Ahí tenemos entonces estos músculos y por esta forma, por esta función de rotar lateralmente o medialmente, se le conoce a estos 4 músculos como manguito rotador. Supraespinoso, infraespinoso, redondo o teres menor y el subescapular. Debajo del hombro vamos a tener el segmento del brazo. Respecto al segmento del brazo, vamos a disponer de 3 músculos en su región anterior, de un músculo en su región posterior. En su región anterior, el primero que vamos a describir es el bíceps. Le da la forma a la región anterior del brazo, una forma bastante abultada. Es un músculo que tiene 2 cabezas, una cabeza medial llamada corta y una cabeza lateral llamada larga, un vientre muscular muy grande y un tendón que se va a ir a insertar al radio. Por lo tanto, esta inserción en el radio, en la tuberosidad del radio, es cuando realiza su gesto motor, ya que al encontrarse por anterior en el brazo es un flexor de codo, es un flexor de codo. Acá tenemos una muestra igual, lo mismo, del vientre muscular, su cabeza corta, su cabeza larga y su tendón de inserción. Profundo el bíceps, un músculo en el tercio superior del brazo que se denomina coracobraquial, o sea, se define desde el proceso coracoides al brazo. Ese músculo lo llamamos coracobraquial, es un flexor de hombro, flexor de hombro. En cambio, en el tercio distal del húmero, en la diáfisis, toma origen y se inserta en la ulna, específicamente en la tuberosidad de la ulna.
Este músculo es el principal flexor de codo. Ambos músculos, recordar que se encuentran debajo del bíceps, o sea que si usted los quiere observar, debe retirar al bíceps de la muestra para poderlo ver. Acá tenemos una muestra cadavérica para el coracobraquial y acá tenemos una muestra cadavérica para observar las fibras musculares del músculo braquial. En la región posterior del brazo vamos a concebir o vamos a ubicar a un músculo llamado tríceps braquial. El tríceps braquial, como su nombre nos dice, tiene tres cabezas, una cabeza larga de origen en la escápula, una cabeza lateral de origen en el tercio proximal del húmero y una cabeza corta de ubicación inferior y de origen en la cara posterior del húmero. Cabeza larga, cabeza lateral y cabeza corta. Lo mismo acá. Cabeza lateral, perdón, cabeza larga, cabeza lateral y la cabeza corta. Ambas o las tres cabezas convergen en un gran vientre muscular, ese es su tendón, y su tendón va al olecranon o se inserta en el olecranon de la ulna. Como es un músculo de la región posterior, estudiantes, es un músculo extensor de codo. La siguiente región, también conocida como la región del epicóndilo medial, debido a que los músculos tienen dos formas de originarse, o en el epicóndilo medial del húmero o en el epicóndilo lateral del húmero. Para aquellos que se ubican en el epicóndilo medial, todos los músculos presentan funciones pronadoras o funciones flexoras. Acá estamos observando el primer plano de los músculos epicondilios mediales. Por ejemplo, el músculo pronador teres o pronador redondo, el músculo flexor radial del carpo, el músculo palmar largo y el músculo flexor ulnar del carpo. Estos cuatro músculos constituyen el plano superficial de esta región. El primero a conocer, el músculo pronador redondo. Ese músculo es el más importante porque lo vamos a utilizar para delimitar una fosa en el codo. Respecto a los demás músculos, flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos, usted solamente debe asociar el nombre flexor con el origen. Su origen ese es en el epicóndilo medial. Entonces, fíjense, epicondilios laterales. Para los epicondilios laterales, el primer músculo a describir es este, el braquiorradial. Se describe desde el húmero hasta el proceso estiloides del radio. Ese músculo es un epicondilio lateral. ¿Quién está debajo? El extensor radial largo y el extensor radial corto del carpo. Fíjense el nombre, extensor. Extensor, ¿por qué? Porque su origen es en el epicóndilo lateral. ¿Quién se ubica profundo a este grupo muscular? Otro músculo, fíjense ahí, epicondilio lateral llamado supinador. Recordar que los epicondilios laterales tienen dos funciones, extensoras o supinadoras. Ahora bien, ¿por qué el braquiorradial está en rojo? Porque es el único músculo de la región de los epicóndilos laterales que realiza flexión de codo. Realiza flexión de codo cuando el antebrazo está intermedio entre la pronación y la supinación. Todos los demás músculos de esta región epicondilia lateral será un músculo extensor. ¿Ven? Epicóndilos laterales, que el epicóndilo lateral es origen. Todos los nombres asociados, fíjense, extensor común de los dedos, extensor del quinto dedo, extensor lunar del carpo, todo tiene un componente extensor, por lo tanto entendemos que serán músculos del epicóndilo lateral. Aquí tenemos una imagen o una vista de una fosa llamada fosa cubital, muy usada para la extracción de una muestra sanguínea o la palpación de algunos pulsos arteriales. Acá podemos apreciar músculos del epicóndilo medial, como el pronador redondo, forma límite para esta fosa, músculos como el braquiorradial, también como límite, y arriba una línea que cruza uniendo a ambos epicóndilos. Línea entre los epicóndilos, pronador redondo y braquiorradial. ¿Qué hay dentro de esta fosa del codo o fosa cubital? El tendón del músculo bíceps, medial al tendón del músculo bíceps, la arteria braquial y el nervio mediano. Son esas dos estructuras, arteria y nervio mediano. ¿De qué nos sirve conocer esto? Lo primero es que esta es una zona muy común de extracción de una muestra de sangre venosa superficial o así como también
la palpación del pulso de la arteria braquial. Respecto a la región de la mano la organizamos en una región tenar, que es un abultamiento muscular de ubicación lateral en la mano por su región palmar, una región palmar media bastante tendinosa, más bien plana, y una región hipotenar que en volumen es más pequeña que esta, por eso se conoce como hipotenar, pero se ubica en la región medial de la mano. Región tenar, región lateral de la mano, palmar media, la zona de la palma, y la región hipotenar, que es la región abultada hacia medial y más pequeña que la región tenar. ¿Qué podemos deducir? Que en la región tenar vamos a disponer de músculos asociados al pulgar, como el abductor, el flexor oponente o aductor del pulgar. En la región hipotenar, ¿qué podemos deducir? Que vamos a encontrar músculos principalmente asociados a movimientos propios del quinto dedo. Abducir el quinto dedo, flectar el quinto dedo, oponer el quinto dedo. En cambio, en la región palmar media vamos a encontrar músculos llamados interóseos y lumbricales, que su función principal es movilizar los metacarpianos y la falange proximal. La región tenar. Esto es la región tenar. Yo no necesito que describa los músculos de esta región, solo quiero que entienda que cada elemento muscular de esta región tiene una función respecto al pulgar. Para la región palmar media tenemos músculos ubicados entre los metacarpianos, fíjense, entre un metacarpiano y las falanges, metacarpiano y falange. ¿Qué es lo que hacen estos músculos? Los interóseos palmares son los que realizan aducción o aproximación de los dedos. Los interóseos dorsales realizan abducción o separación de los dedos. Y los lumbricales, que son pequeños músculos que parecen lombrices, que serían estos músculos realizan flexión metacarpofalángica. Eso realizan los lumbricales. A la región hipotenar, que será este abultamiento muscular que vemos acá, se va a describir el oponente del quinto, el flexor del quinto, el abductor del quinto y un pequeño músculo tegumentario llamado palmar cutáneo o palmar corto. Así, de esa manera, podemos agrupar a los músculos de la región de la mano.